¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de BSTV. Soy Pedro Paredes Vela. Como cada domingo los acompaño en esta parte de la programación de nuestra plataforma. Y es que vamos a comenzar el día de hoy mencionando lo que está pasando precisamente en estos momentos, al menos en 2 distritos de la capital, lo que significa San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, bajo una situación de estado de emergencia frente al tema de la criminalidad. Para muchos esto fue una sorpresa. Para muchos, o mejor dicho, para todos. Claro, era una situación que se demandaba que el gobierno pueda tomar como decisión. Sin embargo, sorprendió a la presidenta Boluarte, previa a su participación en esta Asamblea de Naciones Unidas, anunció a través del canal del Estado la decisión que se había tomado en Consejo de Ministros. Esto inmediatamente generó críticas, porque uno se podría pensar que podría no ser eficiente la medida, dada la racionalidad con la que se termina aplicando la misma. Porque si solamente vas a acercar con policías a 2 distritos dentro de una misma ciudad, entonces la criminalidad realmente no va a bajar. Lo que va a suceder es que los delincuentes van a irse al otro lado de la pista. Eso es lo que va a pasar y lo que está sucediendo en estos momentos. Escuché, por ejemplo, las conclusiones de los mandos policiales, como también el ministro, celebrar un poco lo que ha significado estos primeros días de la emergencia decretada para San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, aquí en Lima, y de 7 distritos en la provincia de Sullana, en la región Piura. Y, por ejemplo, destacan que la estadística delincuencial ha disminuido en esos distritos focalizados. Obvio que va a disminuir, porque hay más presencia policial. No se está inventando la pólvora. Obvio que no va a haber más robos, porque hay más patrullaje focalizado. Obvio que no va a haber más muertes porque hay una situación, en cierto modo, de arrinconamiento de los delincuentes por parte de la policía mediante esta estrategia disuasiva. Obvio. Pero la estadística, ¿qué dice al otro lado de San Juan del Lurigancho, al otro lado de San Martín de Porres? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, que se registra en el Agustino? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en Independencia, en Los Olivos, en Comas, en Ate, Santa Anita? ¿Cuál es la situación de los vecinos? Esos vecinos no tienen los mismos derechos que tienen los de San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y otros distritos del norte del país. ¿Cuál es la situación real que está atravesando en estos momentos como estrategia el gobierno para frenar la delincuencia? Lo cierto es que solamente hay un plan de improvisación, porque el mismo gobierno que ha mencionado insistentemente de que no hay el contexto para aplicar emergencia, porque existía el plan Boluarte que se estaba implementando, nos sorprendió con esa decisión, negando improvisación, y realmente no vemos una correcta acción. Y ese es el gran problema que en estos momentos atravesamos los peruanos, que estamos frente a un gobierno de improvisación. No hay un norte, no hay planificación, no saben exactamente qué quieren hacer. Si ponemos dentro de esta canasta de críticas contra el gobierno, podemos decir que no sabe qué hacer en agricultura, no sabe qué hacer con el tema del niño, no sabe qué hacer en el tema de inseguridad ciudadana, no sabe exactamente qué hacer en materia económica. Por Dios, estamos así de fregados. Porque si tú le preguntas al ministro de Economía qué están haciendo para frenar la crisis, por ejemplo, que en su momento se le preguntó en el tema de limones, nos mandó a comer saltado de pollo. Cuando le preguntamos a la ministra de Agricultura, ex ministra Nelly Paredes, el tema de limones, nos mandó a preparar ensalada con vinagre y sal. Esa es la respuesta de este gobierno. Y tenemos un ministro de Economía que además no sabe qué hacer en materia económica. Porque si tienes un ministro que maneja la proyección de cifras macro y microeconómicas de un país y en junio te dice, no estamos en recesión técnica, julio va a ser el mes de más crecimiento del Perú, y llega julio y termina siendo el mes de mayor pérdida del Perú. El mes de mayor pérdida del Perú, no el de mayor crecimiento. ¿Qué cifras está leyendo el ministro? De repente agarró la hoja a la inversa e interpretó mal la estadística. Pero ¿qué cifra lee un ministro de Economía que no sabe ni siquiera proyectar sus cifras en el país que está sumiéndose en pobreza? Porque según lo que mencionan expertos, al cerrar este 2023, 1/3 del país, 10 millones de habitantes, estarán en situación de pobreza. Eso, con suerte, si la situación empeora. Con suerte, porque la situación en estos momentos está caótica, porque ya el Banco Central nos ha dicho que vamos a crecer a menos de 1% del PBI. ¿Qué significa un punto? Para no hablar en piedra, ¿qué significa un punto? Un punto significa 4.000 millones de soles más o 4.000 millones de soles menos. 4.000 millones de soles más es si creces. Y si pierdes, ya hemos perdido 12.000 millones de soles o un poco más, porque la proyección de crecimiento que se tenía para este año era de 3.7. Estamos a menos de 1 punto y hemos perdido 12.000 millones de soles del PBI. Pero además,
significan 200.000 puestos de trabajo, según la estimación promedio, cada punto, que puedes ganar o que puedes perder. Y en este caso hemos perdido ya más de 600.000 puestos de trabajo, sumada a la situación de desempleo de otros peruanos y de la informalidad laboral que existe y de la inseguridad y de todo lo que podamos ver. Entonces, este gobierno sabe realmente lo que va a hacer. Y cabe la pregunta, Dina Boluarte, ¿para qué diantres quiere quedarse hasta 2026? ¿Para que agudice más la crisis? Porque este gobierno ni siquiera la está manejando. Manejar la crisis, administrar el problema significa dejar las cosas como está sin que ésta empeore. Solamente manejando la problemática, no haciendo nada que lo pueda mejorar, ni tampoco nada que lo pueda empeorar. Y Dina Boluarte lo que está haciendo es todo lo contrario, la está empeorando. Y el que entra a la presidencia en 2026, porque ella se va a quedar hasta el 26, no sabemos para qué, para que destruya más el país, el que entre en 2026 va a encontrar un país más quebrado de lo que Boluarte encontró de las manos de Pedro Castillo. Estamos en estos momentos en la comunicación conectados con el general José Baella para hablar sobre este plan de estrategia, de existir frente al tema de la criminalidad que ha decretado el gobierno en 2 distritos durante 60 días. General Baella, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. General Baella, de repente podemos discrepar, y eso sería muy interesante, porque desde su posición como general de la policía, en situación de retiro, podría informarnos un poco más sobre qué significa un estado de emergencia, como lo está manejando en estos momentos el gobierno. ¿Cree usted que ha sido una decisión razonable? Y es más, ¿la ejecución viene siendo la adecuada? Sí, Pedro, por supuesto. Has hecho un buen análisis, un buen análisis de lo que es la situación, inclusive tocar la economía. Pero todo esto, digamos, está ocurriendo casualmente por una falta de liderazgo, una falta de una persona que lidere pues con energía esta situación. Y ese liderazgo se nota claramente pues en dar medidas improvisadas. Y hay que decir la verdad, son medidas improvisadas porque no existe un plan, no existe una estrategia. Y la estrategia es decir, ¿qué es lo que voy a hacer con objetivos claros en cuanto a qué metas voy a cumplir de acá en 60 días, por ejemplo, en un estado de emergencia? Y la equivocación de la improvisación es, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? El efecto globo que se va a producir. Yo aprieto San Juan de Lurigancho, aprieto San Martín de Porres y la delincuencia va a migrar a los otros distritos. Entonces, ¿cuál es la estrategia para eso? No entiendo la verdad qué cosa es lo que quieren hacer. El hecho de poner policías, el hecho de poner Fuerza Armada en las calles no significa que la delincuencia va a bajar, de repente la percepción, pero las extorsiones van a seguir. Recordemos que las extorsiones vienen desde los penales. ¿Se está haciendo algo con los penales para bloquear las comunicaciones? ¿Se está haciendo algo para, digamos, apoyar o darle mejores normas en cuanto a sentarse con el Ejecutivo, sentarse con el Poder Judicial y con el Ministerio Público? No hay. El hecho de subirse a un micro y pedir documentación a todas las personas que están usando ese medio de transporte no significa una estrategia. La estrategia tiene que hacerse acá desde el punto de vista, en primer lugar, de inteligencia, de reforzar la inteligencia en la Policía Nacional. Y para eso se necesita medios, para eso se necesita logística. ¿Cómo es posible que manden personal de inteligencia, reúnan a 50 efectivos de diferentes, unidades de inteligencia y los manden a San Juan de Lurigancho, los manden a San Martín de Porres y en primer lugar no le dan una moto, no le dan un vehículo? Le llevan a los ranchos, de Lima, le llevan a los ranchos a que coman a San Juan de Miraflores, a San Juan de Lurigancho, de San Martín de Porres. Esa es de la parte de inteligencia que no se dan cuenta de que se tiene que hacer trabajo en sí para ubicar a todos los delincuentes primero y posteriormente viene la fase de prevención. La prevención hay que hacerla, pero hay que hacerla también coordinando con los alcaldes en las zonas rojas, en las zonas, digamos, calientes que se llaman, de tal manera que haya presencia policial ahí. Posteriormente viene la investigación. ¿Qué estamos haciendo respecto a la investigación? Lo bueno que se puede decir que han firmado una brigada, y han formado una brigada en San Martín de Porres y han formado una brigada especial de investigaciones en ambos distritos. General, antes que se me escape la pregunta entre lo que está mencionando, zonas rojas. Cuando se aplica, por ejemplo, una cosa es control de identidad
y corríjame si estoy hablando piedras, una cosa es control de identidad y otra cosa control territorial. Entiendo yo en mi ignorancia en materia policial. Control de identidad es lo que hacen, por ejemplo, cuando terminan subiendo los buses a ver DNI si hay algún RQ, algún requisitoriado. Cuando detienes a un motociclista, pides documentos y además quieren ver si la motocicleta termina siendo robada o no. ¿Qué es lo que pasó? 4.000 intervenidos en motocicletas y solamente se detectó una motocicleta robada. Yo no sé cuál es el éxito de la misma. Pero cuando se habla de control territorial, nos quieren decir que ya están aplicando control territorial. Yo entiendo que no están haciendo la incidencia en las zonas rojas, donde deberían intervenir, porque sabes que ahí está el nido de delincuentes para que los puedas neutralizar. ¿Cómo se tiene que aplicar un control territorial en esta condición de la emergencia para unos cuantos distritos del país y 2 aquí en la capital? Pues en primer lugar, Pedro, hay que ver de que esta medida de solamente aplicar en 2 distritos es una mala medida. Acá se ha debido aplicar una medida que, especialmente, primero sentándose con todos los alcaldes y viendo la problemática de cada uno, porque la problemática es diferente y no voy a poder apoyar a todos. Entonces la problemática va a ser diferente. El control territorial, ¿qué significa? El control territorial significa coordinar con el alcalde, coordinar con los comisarios y ver las zonas rojas, ver las zonas de incidencia delictiva, de tal manera que ahí hacer control territorial. Ya está dada el aspecto legal, ya se suspendió garantías, entonces hay que hacerlo. Esa es una estrategia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te digo yo? En la zona de X de San Martín, donde hay prostitución, ahí hay que ir. Ahí claro. Hay que ir con todo, apretar ahí, capturar gente y verificar, y más que nada con el tema de inteligencia, Jorge. La inteligencia es indispensable. Con la inteligencia nosotros primero ubicamos todas las zonas rojas con el comisario, con el alcalde, y posteriormente vamos y hacemos la operación y llegamos a lugares definidos a levantar gente, como se dice, que tiene antecedentes, que es proclive a hacer este tipo de delitos. Estamos bien, con esta situación va a bajar lógicamente la incidencia delictiva, pero las extorsiones van a seguir. ¿Por qué? Porque las extorsiones se hacen por teléfono, las extorsiones se hacen por vía web. Esa es la situación. Entonces hay que cubrir todas esas partes, darle las facilidades a los ciudadanos, darle la confianza para que vengan y denuncien en reserva. Y de tal manera que así ir avanzando en este plan, sí, en esta estrategia que se quiere tener, pero que tienen que sentar primero a la mesa todos, Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y alcaldes, y ellos definir una estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todas las fuerzas? ¿Qué vamos a presionar acá en inteligencia, en prevención, en lo que es investigación, y lógicamente bajo la supervisión siempre de un líder? Tiene que haber un líder en cada distrito, tiene que haber un responsable. El comandante general no puede estar lleno y viendo, tiene que dejar a una persona ahí las 24 horas que responda por los resultados que se tienen que tener de acá a 60 días. Claro, y dentro de esto, por ejemplo, claro, general, dentro de esto, por ejemplo, uno se espera que pueda haber una disminución real de la delincuencia y además contención de la misma. Sin embargo, durante 60 días tendremos a militares y policiales patrullando San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres. ¿Y el resto de distritos qué? ¿Qué tendría que hacerse en distritos colindantes como los que no están cerca de San Juan de Lurigancho ni de San Martín de Porres? Por ejemplo, si nos vamos a la estadística policial, según lo que publica el día de hoy el diario Perú 21, menciona que los distritos con mayor incidencia delictiva son los siguientes: por número de muertes por sicariato, solamente hablando de sicariato, ajuste de cuenta, producto de extorsión de alguien que no quiso pagar los cupos, etcétera. San Juan de Lurigancho tiene 74 muertes por sicariato en lo que va del año. Después viene Ate con 39. Viene San Juan de Miraflores con 25 y en la cuarta lista está con 23 muertes por sicariato San Martín de Porres. Pero entre San Juan de Lurigancho está Ate y San Juan de Miraflores, distritos que no están dentro de esta emergencia. Están en el segundo y tercero según la estadística policial. En estos distritos, como en los demás que están fuera del alcance de esta emergencia, ¿qué cosa tendría que hacerse? A ver, intentando ser buena gente, dándole el beneficio de la duda con la estrategia para 2 distritos. ¿Qué cosa tendría que hacerse en los distritos que no están bajo emergencia? Claro, lo importante es sentarse a la mesa y coordinar con los alcaldes. Los alcaldes son los que tienen que batutear con la policía lo que se tiene que hacer en cada distrito de acuerdo a sus necesidades. En este caso, por ejemplo, no se ha previsto, por ejemplo, que
hay 2 distritos que son Ate y San Juan de Miraflores, que son los que necesitan también el apoyo para poder. Yo creo que todo empezó mal con la situación de dar zona de emergencia solamente a 2 distritos. ¿Qué pasa con nosotros? Que se lo coma el tren. No es así, ¿no? Entonces la situación está de que cuando uno prevé, cuando uno hace una estrategia, quiere decir qué voy a hacer, cuáles van a ser mis objetivos claros, y me tengo que sentar a la mesa con todos los actores políticos y también los responsables de lo que es la legalidad en el país. ¿Esto qué significa? Que voy a planificar un antes, un durante y un después. Porque después de ¿cómo se llama? De la zona de emergencia, ¿qué sigue? Voy a seguir dando zona de emergencia y voy a seguir. No se va a poder. No se va a poder. Ahora hay que pensar también la incapacidad de gestión que tiene este gobierno. Vemos que el Ministerio del Interior ha gastado ahora en infraestructura, en gasto de infraestructura solamente ha gastado 14%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que cambiar estos equipos y hay que renovar en el Ministerio del Interior para que puedan apoyar a la policía. ¿Quién hace las compras en la policía? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. ¿Dónde están, digamos, la tecnología? ¿Dónde están los laboratorios de criminalística que podemos, digamos, sabes que cuando se hace una investigación en San Juan del Lurigancho, existe un pequeño laboratorio, hasta 2 laboratorios pequeños, pero tienen que ir al centro de Lima recién para poder hacer las visas correspondientes y se traslada personal, se traslada logística. Entonces no es así, pues, no es así. Hay que darle primeramente las capacidades a la policía para que pueda hacer. La policía hace todos sus esfuerzos con lo que tiene, pero se tiene que tener una estrategia integral, No se trata de apagar incendios, ¿no? Se trata de ver el bosque en lugar de ver un solo árbol. ¿Y cuál ha sido la lógica de declarar emergencia cuando más del 50% de la flota policial se encuentra inoperativa? Según lo que dijo el comandante general Jorge Angulo. O sea, no tienes capacidad logística, pero le empujas a la policía que intervenga. Jorge Angulo, porque es la primera vez que un comandante general sale a decir la verdad. ¿Y esto por qué? Porque ningún comandante general que se ha atrevido a hacer esta situación por la cuestión del temor político, de que lo saque. Pero ya es momento que se sepa cuál es cómo se ha venido debilitando a la policía durante los gobiernos anteriores. Y nunca se han preocupado por la policía. En la policía existe un plan que se llama Mariano Santos al 2030. ¿Usted cree que lo han ejecutado? ¿Usted cree que hay voluntad política para ejecutarlo? Ese es el plan para convertir a la Policía Nacional de acá al 2030 en una institución fuerte, con buenos laboratorios, con personal capacitado. Pero no lo quieren ejecutar. Desconozco por qué. Solamente se quiere voluntad política para fortalecer una institución importante, porque de lo contrario, termina el estado de emergencia, ¿qué va a pasar? Nos va a ganar la delincuencia en otros distritos. Ya usted lo ha mencionado, Ate y San Juan de Miraflores también son distritos afectados. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el efecto globo? He previsto, cuando voy a presionar en San Juan del Lurigancho y en San Martín, ¿qué va a pasar en los otros distritos? También tengo que apoyar esos distritos para que la gente también vea que hay un interés del Estado de mejorar las cosas en cuanto a la seguridad. Y el nivel de prostitución, de droga, de crímenes, robos en San Juan de Miraflores es más alta que en San Martín de Porres. Pero esta última sí está bajo emergencia y no San Juan de Miraflores. Es una situación bastante ilógica la que tomó el gobierno como decisión. Frente a esto, dígame, general. No hay estrategia, hermano, no hay estrategia. Tienen que sentarse todos los actores, reunirse. Mira lo que ha pasado. El primer ministro, el señor Otárola, con la tabla presidenta en Estados Unidos, se reúne con un alcalde, se reúne con otro. Pues, ¿cómo van a hacer así las cosas? Pues el ministro se reúne solo con el alcalde. Ahí se tienen que sentar todos a la mesa. Esto es una necesidad nacional, por las cuestiones de que todos tienen que participar, dar sus opiniones, sus necesidades, y en base a eso fabricar un plan, como te digo, que tiene que ser un antes, un después, y ese plan tiene que estar sustentado, tiene que estar reforzado con inteligencia, prevención e investigación, en los focos destinados. Voy a hacer esto en San Juan de Miraflores, voy a hacer esto en Ate, voy a hacer esto en San Juan del Lurigancho, pero con cuestiones específicas. La policía lo puede hacer con su poca capacidad que tiene, pero hay que planificar primero, Ahora, general, saliendo de ese tema de decisión del gobierno, vamos a lo que decidió el Congreso de la República. Ya le otorgó al gobierno la facultad legislativa para legislar en distintas materias, pero sobre todo en el tema de inseguridad ciudadana. Usted ya ha revisado perfectamente lo que pretende el gobierno. Ok, este tema de la emergencia es improvisada, claro está, aunque el gobierno lo niegue, pero claramente
es una medida improvisada, que ni los mandos militares sabían. Los mandos militares se enteraron por medio de comunicación que iban a salir con la policía, para variar. Sin embargo, esta decisión del Congreso de otorgarle las facultades legislativas para dictar medidas en torno a la inseguridad ciudadana, ¿usted pudo revisarla a profundidad para saber si por allí sí se puede hacer algo bueno para el país? Mire, lo bueno que tienen ahí hay dos aspectos. El primer aspecto es de devolver la capacidad de investigación a la policía. A la policía, como ya hemos conversado en otra oportunidad, se le cortó las manos de la investigación. El Ministerio Público ha asumido toda esa responsabilidad y este Código Procesal Penal no va más en el Perú, por favor, entiendan. Se tienen que sentar a la mesa y digamos, ponerse de acuerdo qué es lo que necesita la policía para poder seguir investigando. No se le va a quitar el poder al Ministerio Público, al contrario, puede seguir, digamos, dirigiendo desde el punto de vista legal, ¿no? Pero a la policía se le tiene que devolver esa capacidad porque el ciudadano quiere, el ciudadano necesita, tiene esa necesidad de ir a una comisaría, de ir a una depingre y que se inicie una investigación de inmediato. Usted va a poner una denuncia por estafas, se le recibe la denuncia, pero inmediatamente la mandan al Ministerio Público. El Ministerio Público, si quiere, investiga en sede fiscal, o si no, lo regresa a la policía y le dice a la policía qué es lo que debe estar. Y para esto demora una carpeta fiscal, pues, 45 o 30 días. Entonces, ¿dónde está, digamos, el cambio? ¿Dónde va a estar el cambio? Yo pienso que este proyecto, estas facultades que ha solicitado, ahí tiene que apuntar. Y con toda la sinceridad, con toda la verdad del caso, y que la población sepa qué es lo que se quiere hacer. Ese es un primer punto. El segundo punto es, como te digo, el Ministerio del Interior tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una situación real en cuanto a las necesidades que tiene la policía. Siempre he dicho yo, para poder investigar, tanto para el Ministerio Público y para poder cuidar, se necesita la criminalística. Si no tenemos criminalística, no se puede fortalecer, no se puede hacer las pruebas, no se puede hacer la investigación sustentada en la ciencia, en la técnica. ¿Cómo es posible que tengamos un laboratorio de criminalística que esté funcionando en un 6º piso de un edificio que ya tiene 70 años? Y un laboratorio que no tiene, digamos, la tecnología debida. Necesitamos laboratorios de criminalística a nivel nacional y para eso se necesita voluntad política de comprarlos. Los laboratorios existen, el dinero hay. Dinero hay siempre en el país. Especialmente para la Fuerza Armada y la policía. Es que en el Perú la capacidad de gestión es mínima, ¿no? Claro, es que en el Perú el problema no es la plata. Plata es lo que sobra. Sobra tanto que hasta los ladrones de saco y corbata se lo llevan cada año. Estimaciones de Contraloría señala que 25.000 millones de soles aproximadamente se roba cada año en estadísticas oficiales, en aquellas que se pueden determinar y que de aquellas que son debajo de la mesa y que no están registradas en el CIAF. Sin embargo, esta facultad de legislativas tiene que abocarse más aún en el tema de los extranjeros que delinquen en el país, sin hablar en tema de xenofobia, pero siendo crudos con la realidad nacional, de que la criminalidad se incrementó en el Perú a raíz de que se abrieron las puertas a la frontera de nuestro país para que entren migrantes y vinieron delincuentes de alto fuste y estos incrementaron las modalidades delictivas en el Perú. ¿Tendría que abocarse con mayor severidad en el tema de migración extranjera para frenar la delincuencia? En octubre se vence el plazo para la situación de los migrantes acá al Perú, ¿no? Los inmigrantes acá al Perú. La situación está de que qué vamos a hacer después que se termine el plazo, porque la presidenta ha dicho que no se va a ampliar el plazo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a reunir? ¿Lo vamos a meter preso? ¿Lo vamos a deportar a su país? Esa es la situación, no se sabe, hay una incertidumbre ahí. La vez pasada, en gobiernos anteriores se quiso hacer eso, se fletó un avión y se mandó a todos y no lo quisieron recibir. Entonces hay que ver qué cosa es lo que se va a hacer. No solamente se trata de dar normas, sino que se trata también de esas normas sustentarlas también. Por ejemplo, si vamos a registrar, tener registrado todo, ya tenemos los antecedentes, ya tenemos las impresiones, ya tenemos los nombres, ya tenemos dónde viven. Entonces de repente adoptar una medida mucho más práctica en cuanto al control que pueden hacer los comisarios. Eso es importante. Como escuché la vez pasada a un alcalde, está bien, los comisarías los pueden registrar, entonces yo
para contratar a una persona, puedo pedir a la comisaría, llamar a poner a mí, ¿sabe qué? Voy a contratar a fulano de tal. ¿Qué te parece si tiene antecedentes o no tiene antecedentes? Entonces ya hay un control. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si eso se puede, con la tecnología se puede ahora. Entonces, pero la situación, como te digo, es decisión y también un poco de imaginación para poder tener el control de los venezolanos, de los colombianos. Tú nos has dicho, nos han traído pues este préstamo gota a gota que sigue siendo las extorsiones a las pequeñas tiendas. Una tienda que tiene una tiendita de 300 soles de inversión, están cobrando 50 soles diarios. Entonces hay que acabar con eso, pero para eso necesitamos tecnología, necesitamos la voluntad de todos los peruanos que nos unamos. Y no le llamemos plan Bukele, no le llamemos plan Boluarte, le llamamos un plan Perú, que todos nos unamos para solucionar este problema. Perfecto. Empoderas la policía. ¿Y qué haces con la fiscalía? ¿Qué pasa con la fiscalía? Si muchas veces hemos visto que, por ejemplo, estrategias que se ponen en marcha terminan siendo tiradas por la borda por la fiscalía cuando terminan liberando a los delincuentes, y son extranjeros en mayoría, y podemos citar varios casos. El caso, por ejemplo, de los cómplices del maldito Cris el día que murió abatido por la policía. Días después, una fiscal a cargo de la investigación para que continúe por un tema de hora termina poniéndonos en libertad. A pesar de que la policía arriesgó su vida, se enfrentó a tiros, había pruebas, había todo de por medio, diciendo que estos son los delincuentes que dispararon a matar a la policía, Llega una fiscal y los pone en libertad por un tema de plazo de la flagrancia. Otro caso, la policía termina capturando aquí en San Juan del Lurigancho, termina capturando a cómplices también del maldito Cris. Y otra vez la fiscalía dice, no podemos, o el Poder Judicial dice, no puedo darle la prisión preventiva, no puedo ampliar la detención preliminar porque no me demostró la Fiscalía que hay suficientes elementos. La Fiscalía no pudo demostrar la pertenencia de la pistola, del arma de fuego, no pudo demostrar la pertenencia de la droga encontrada, la pertenencia del celular robado encontrado, no pudo encontrar nada. A pesar de que esos detenidos por la policía tienen antecedentes, y la Fiscalía dice, no puedo demostrar, y el Poder Judicial, no puedo dar prisión. ¿Cómo actuamos así, aunque existe emergencia o existan facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana, General Baella? ¿Cómo hacemos las cosas entonces? En los casos que tú has presentado, inclusive en el primer caso del maldito Cris, inclusive la fiscal salió a pedir disculpas, pero no se trata de pedir disculpas, se trata por ejemplo, en el Congreso hay un proyecto de ley dado por el congresista Azurín, si no me equivoco. Ahí está exactamente la problemática de lo que es el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal del año 2004 funciona acá en el Perú y poco a poco ha venido copando a nivel nacional, pero no funciona. Ese código no es para el Perú, es demasiado garantista, más protege al delincuente que a la policía o a la fiscalía y a la sociedad. Esa es la realidad. Pero si no queremos aceptar la realidad, no queremos sentarnos todos a la mesa y cambiar sin temor a decir cuáles son las necesidades de la población en estos momentos. La población lo que quiere es que no haya impunidad. Me están extorsionando, están matando gente, están haciendo préstamos estos de gota a gota por todos lados, siguen arranchando celulares en las calles. Y esto se va a desbordar en un momento. Hay delincuencia transnacional con el Tren de Aragua, con el Comando Vermelho en Brasil, acá en Ecuador también con los famosos lobos. Entonces nos están rodeando. ¿Y qué estamos haciendo internamente? Estamos siguiendo con lo mismo, y no nos sentamos a la mesa a querer cambiar nuestras normas internas que nos desfavorecen a toda la población. Bien, General Baella, muchas gracias por la comunicación. Siempre es importante poder conversar con usted y recoger sus opiniones. Que tenga buen domingo. Muy amable. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Política y Poder.